Volver a casa no fue fácil. Después de 2 días en el viñedo, el aire de la ciudad olía a decisiones pendientes. Emma dormía en la sillita que Leonardo adaptó al asiento, con las mejillas rosadas de tanto reír. Y yo no era la misma mujer que salió con lágrimas en los ojos. Ahora volvía con la frente en alto y una llama en el pecho que no quería apagar. Leonardo me tomó la mano antes de bajarme. ¿Estás lista, verdad? Sí, le respondí con voz firme. Ya no quiero sobrevivir, quiero vivir. Luis estaba en la cocina cuando entré. No se molestó en fingir nada, ni siquiera se disculpó. ¿Dónde estuviste?, me preguntó. En un lugar donde me escuchaban, donde no me llamaban carga. Así que ya te conseguiste un salvador. Esa frase no me dolió, solo me dio lástima. Yo no necesito un salvador, lo que necesito es respeto y tú me quitaste hasta eso. Él se rió nervioso. ¿De verdad vas a tirar todo esto por una aventura? ¿Todo esto? ¿Te refieres al abandono, a la traición, a la renuncia de mi identidad? Lo miré directo. ¿Te acuerdas que yo tenía una carrera? Silencio total. Iba a publicar un libro, iba a dar clases en una universidad, iba a ser algo más que la señora D. Pero tú me pediste que me quedara, que fuera ama de casa, que no necesitábamos ser dos exitosos en esta familia. Y por amor yo acepté. Luis se quedó mudo. El problema, continué, no es que me hayas sido infiel, es que me hiciste creer que soñar era egoísta. Esa noche dormí con Emma. Leonardo me envió un mensaje. ¿Tu fuego está volviendo? ¿Te gustaría escribir otra vez? Le respondí, sí, pero esta vez no pararé por nadie. Los días siguientes fueron extraños. Luis trató de manipularme con promesas, con culpa, con excusas, pero ya no tenía poder sobre mí. Me reuní con una editorial que me había buscado años atrás. Les llevé un borrador de algo que escribí en las madrugadas entre llantos y cuentos con Emma. Y para mi sorpresa me dijeron, Lorena, tienes una voz y queremos que el mundo la escuche. Una tarde mientras jugaba con Emma en la sala sonó el timbre. Era Leonardo. Traía flores silvestres y un cuaderno de notas. ¿Para qué es esto?, le pregunté. Para lo que decidas crear, para el libro, para ti. Quiero acompañarte, no interrumpirte. Lo abracé fuerte y supe que no era un cuento de hadas. Era mi segunda oportunidad. No de volver a amar, sino de volver a elegirme. Luis se fue de la casa una tarde cualquiera. No hubo drama, ni súplica, ni arrepentimiento. Solo un portazo. Y un silencio que lejos de doler respiraba libertad. Pero no tardó mucho en regresar con su ego herido. No por amor, sino porque no soportaba haber perdido el control. ¿De verdad crees que vas a rehacer tu vida con ese tipo?, me dijo un día al pasar por la casa a dejar unos papeles. Sí, le respondí sin titubear. Y aunque no fuera con él, la voy a rehacer igual, porque tú no eres el centro de mi vida. Estás vieja, Lorena, eres madre, ¿quién va a querer cargar con eso? Esa frase se clavó hondo, y sin embargo no me rompió, porque ya tenía alguien que me recordaba cada día que yo no era una carga, sino un universo. Esa noche Leonardo vino a dejar unos libros para Emma, pero se quedó. Se quedó a cenar, a leer cuentos, a recoger platos y a mirarme como nadie me había mirado en años. Cuando Emma se durmió, yo me acerqué con una copa de vino en la sala. ¿Sabes qué me dijo hoy Luis?, le conté. No quiero saber, me interrumpió suavemente. Quiero saber lo que tú piensas de ti. Lo miré y le dije, pienso que ya no quiero fingir que no deseo. ¿A qué te refieres?, preguntó acercándose un poco. Me acerqué yo también, no con timidez, sino con decisión. A que quiero volver a sentir, con respeto, sí, pero también con fuego. Y entonces me besó. Esta vez no fue suave, fue profundo, apasionado, con una urgencia contenida. Sus manos tocaron mi cintura con devoción, las mías se enredaron en su cuello. Nuestros cuerpos se reconocieron sin culpa, sin prisa, como si lleváramos años deseándolo en secreto. Eres hermosa, Lorena, susurró contra mi piel, con tus historias, con tus curvas, y no necesito que cambies nada. Mi cuerpo reaccionó como si despertara de un largo sueño, mi alma también. Nos detuvimos, porque sabíamos que habría más noches.
y lo que nacía entre nosotros no era un impulso, era un renacer. Más tarde, cuando ya dormía, Leonardo me cubrió con una manta y se quedó a mi lado, sin pedir nada, solo estando. Luis llamó esa madrugada, pero no respondí, porque ahora entendía que el amor que no te celebra no merece una segunda oportunidad, y yo estaba lista para el verdadero. Todo comenzó con una nota. Leonardo la dejó entre las páginas de un libro que me regaló esa mañana. Esta noche no cocines, tampoco pienses, solo siente, te espero. Emma estaba con su abuela, la casa estaba en silencio y yo temblaba, pero no de miedo, sino de deseo. Subí al auto y seguí la ubicación. Era una casa antigua, restaurada, con faroles encendidos y rosas en el camino, y en el aire ese aroma a madera, vino y promesas. Leonardo me abrió la puerta con una camisa blanca remangada, el cabello un poco revuelto y esa sonrisa que me partía el alma. Bienvenida, Lorena. Esta noche es para ti. La cena fue ligera, los vinos suaves, las risas constantes, pero la tensión ardía bajo la mesa. Sus ojos recorrían mi piel como si la recordaran, y yo la miraba sin vergüenza. Me gustaba su cuerpo fuerte pero sin ostentar, sus brazos seguros, su espalda firme, pero sobre todo esa manera en la que me miraba como si yo fuera un secreto que no quería compartir con el mundo. Después de cenar me llevó de la mano a una terraza con luces cálidas y pétalos rojos. ¿Por qué haces todo esto?, le pregunté, casi con miedo a derretirme. Porque tú mereces cada parte de esto, cada caricia, cada palabra, cada beso. Y entonces me besó, no con prisa, sino con profundidad, con ternura primero y luego con una pasión tan intensa que me hizo olvidar los años en los que apagué mi brillo por ser correcta. Sus labios bajaron por mi cuello, mis hombros y mis clavículas. Su voz me decía que era bella, que mi cuerpo era arte, que mi maternidad no me robaba sensualidad, sino que la multiplicaba. Me sentía adorada, deseada, libre. Nos entregamos bajo el cielo. No fue solo físico, fue emocional. Fue el cuerpo diciéndole al alma, por fin estamos juntos otra vez. Esa noche, en la cama que él preparó con sábanas limpias, velas y canciones suaves, Leonardo no me tocó con apuro. Me descubrió con gratitud y me besó cada parte como si fuera un verso. Eres hermosa, Lorena, desde tu primer lunar hasta el último suspiro. Y yo lloré, porque por fin alguien me tocaba sin intentar cambiarme. Me besaba sin culpa, me amaba sin miedo. Al amanecer, con su pecho como almohada y su respiración en calma, entendí que no había vuelto a ser quien era antes. Había llegado a ser quien nunca dejaron ser, y eso era amor. Una editorial pequeña pero valiente había apostado por mí, por mi historia, por mis palabras. Mi libro, Lo que calla una madre, hablaba del silencio, renuncias y de ese deseo de volver a ser mujer sin culpa, y empezaba a moverse como fuego entre dedos de muchas lectoras. Un día me invitaron a una entrevista en un canal digital. Me sentí nerviosa, frágil, pero visible. Pero entonces Leonardo me tomó la mano y me dijo, no te escondas, el mundo merece conocerte y tú mereces que el mundo te escuche. Vestía un traje oscuro y radiaba elegancia sin esfuerzo. Caminaba junto a mí como si siempre hubiera sido mi lugar seguro. La entrevista fue un éxito, pero lo que más me marcó fue lo que pasó después. Al salir, una mujer mayor me abrazó y me dijo, gracias, Lorena, gracias por escribir lo que yo nunca pude decir. Esa noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo, sonó mi celular. Era Luis. Lo ignoré, pero al minuto llegó un mensaje. No te hagas la gran cosa, Lorena. Tú no eres escritora. Eres una madre aburrida que escribe su diario con lamentos. Me quedé helada, no por lo que decía, sino por lo que significaba. Él aún pensaba que podía definirme, pero ya no. Leonardo salió del baño con una toalla alrededor de la cintura y el cabello húmedo. Sus ojos se clavaron en mí al ver mi expresión. Le conté y le mostré el mensaje. Esperé su reacción. ¿Sabes qué veo?, dijo tomando mi celular y arrojándolo suavemente sobre la cama. Veo una mujer que incomoda, porque las mujeres que se liberan duelen a los hombres que querían encerrarlas. Y luego me besó, lento, profundo, húmedo.
no como quien consuela, sino como quien celebra. Esa noche no hubo miedo ni inseguridades, ni culpas de madre. Hubo pasión, deseo y una entrega que lo decía todo. Estoy viva, estoy lista y estoy con alguien que no me reduce, sino que me eleva. Era el evento más importante de mi vida como escritora. La presentación oficial de Lo que cayó una madre. El lugar estaba lleno. Había mujeres con lágrimas en los ojos, jóvenes emocionadas, madres abrazadas a sus hijas. Y yo, vestida de blanco, nerviosa pero firme. Leonardo estaba en la primera fila, con Emma dormida en sus brazos, y esa mirada suya que me sostenía como ancla. Tomé el micrófono, conté mi historia, la del silencio, la del amor que me olvidó y la del despertar. Pero entonces una voz desde el fondo interrumpió. ¿Y tú hablas de la maternidad como si fueras el ejemplo de algo? ¿Dejaste tu hogar, tu esposo y ahora eres qué? ¿Una influencer de lamentos? Era Luis, de pie sonriendo con cinismo frente a todos. El público murmuró y yo temblé. Por un segundo regresé a ese rincón oscuro donde solía esconderme. Pero Leonardo se levantó, caminó despacio hasta el escenario, me tomó la mano y se giró hacia la audiencia con calma. ¿Sabe quién es Lorena?, dijo con voz firme y segura. Es una mujer que renunció a sí misma para cuidar a una familia, y cuando esa familia la traicionó, eligió vivir, no por rabia, sino por dignidad. Y eso no se calla, eso se aplaude. El público estalló en ovación y Luis se quedó solo con su ego, su rabia y su soledad. Esa misma noche Leonardo nos subió al auto. Confía en mí, dijo con esa voz suave que me derrite. Es hora de mostrarles algo. Manejó por un largo camino de árboles hasta llegar a un portón de hierro forjado. Lo cruzamos y lo primero que sentí fue el aroma a lavanda. Era una villa, nuestra villa. De estilo italiano, cálida con jardineras rosas, una fuente de piedra, un columpio para Emma y una terraza con luces colgantes. La construí pensando en ustedes, dijo. Cada ladrillo, cada rincón. Aquí quiero que escribas tus historias. Aquí quiero ver crecer a Emma y aquí quiero envejecer contigo. Se arrodilló, sacó el anillo de oro sencillo con una piedra celeste y con la voz temblorosa preguntó: Lorena, ¿me dejas amarlas todos los días de mi vida? Emma, sin entender del todo, sonrió y yo no podía hablar. Lloré, lo abracé y lo besé como si el mundo comenzara en sus labios. Sí, Leonardo, sí, 1000 veces sí. Esa noche dormimos los tres en esa nueva casa. Emma en su cama de princesa y yo en los brazos del hombre que no solo me salvó, me devolvió. Me construyó un hogar y me pidió que lo habitara para siempre. La villa olía a pan recién horneado, a café suave, a lavanda en los corredores. La casa que Leonardo construyó para nosotras no solo era hermosa, era un hogar. Y por primera vez en años los silencios no dolían, eran paz. Emma recorrió con sus ojos todo el jardín mientras Leonardo le leía cuentos bajo la sombra de los olivos. Yo los miraba desde la terraza, con una taza de té caliente entre las manos y una sospecha latiendo fuerte en mi pecho. La rutina era un suspiro, despertar entre sábanas blancas, sentir su cuerpo junto al mío, su mano buscando la mía aún dormido. Desayunos lentos, caricias robadas mientras regábamos las plantas, paseos con Emma en bicicleta por los viñedos cercanos, y cada noche el deseo. Leonardo me tomaba como si fuera la primera vez, con esa mezcla exacta de ternura y hambre. Aún no puedo creer que seas real, me decía desabotonando mi vestido lentamente. Tú y ese cuerpo perfecto que me parece hecho para mis manos. Yo reía, pero por dentro temblaba, porque algo cambiaba dentro de mí, y no era solo amor, era algo más, algo pequeño, tierno y vivo. Una mañana el médico lo confirmó. Felicidades, Lorena, estás embarazada, 5 semanas. Salí del consultorio con las lágrimas a punto de desbordar y un miedo que no conocía. ¿Y si esto arruina nuestra calma? ¿Y si no era el momento? Pero esa noche, cuando se lo conté a Leonardo, su reacción me quebró. Se arrodilló, puso su rostro sobre mi vientre y dijo: gracias. Gracias por darme lo que nunca imaginé tener, una familia completa. Emma se nos acercó curiosa y le dije sonriendo: ¿vas a tener un hermanito o una hermanita? Ella sonrió. Leonardo la cargó y la abrazó. Esa noche no hicimos el amor como otras veces,
fue muy distinto. Leonardo me abrazó, me acarició el vientre con devoción y me besó como quien le agradece la vida. Eres mi milagro, susurraba en el estómago. Y yo por primera vez entendí lo que era ser amada, sin condiciones, sin máscaras, sin miedo. Lorena despertó con el canto de los pájaros y el aroma a jazmín entrando por la ventana. El embarazo le estaba dando un brillo en la piel, una suavidad en el rostro, una belleza que no necesitaba adornos. Al estirar la mano en la cama, Leonardo no estaba, pero había algo sobre la almohada. Un sobre color crema con el nombre escrito a mano. Mi amor, hoy no es un día cualquiera. Hoy es el día que soñé desde que te vi con Emma en brazos bajo la lluvia. Te ruego que te pongas lo que te dejé en el vestidor. Emma te estará esperando con la sonrisa más hermosa del mundo. Confía en mí como lo hiciste desde un principio. Hoy te casas conmigo. Con todo lo que soy, Leonardo. Lorena abrió la puerta del vestidor y se quedó paralizada. Allí estaba el vestido. No uno cualquiera. Era aquel que ella había descrito una noche mientras hojeaba un libro de arte. Blanco marfil con mangas vaporosas, escote discreto y una falda ligera que bailaba con el viento. Emma estaba con la ama de llaves, con un vestidito juego y una corona de flores en el cabello. Lorena se arrodilló y la abrazó. El chofer la llevó por un camino cubierto de árboles hasta llegar a una antigua capilla abandonada, ahora transformada en un jardín encantado. Luces colgaban de los robles, los bancos eran de madera rústica, los pétalos blancos marcaban el camino. Leonardo la esperaba de espaldas, con traje beige, una flor en la ojal y las manos temblando. Cuando se giró y la vio, su expresión lo dijo todo. No podía creer que esa mujer hermosa, embarazada, sonriente, caminando hacia él con su hija, era suya. No hubo sacerdote ni papeles, solo ellos y un escritor amigo leyendo los votos. Te prometo, dijo Leonardo en voz entrecortada, amarte con la calma que mereces, proteger tu luz, cuidar tu cuerpo, escuchar tus silencios y amar a tus hijos como si fueran mi sangre, porque ya lo son. Lorena le respondió, te prometo no olvidarme de quién soy, porque tú me recordaste, ser tu compañera sin perderme, tu amante sin dejar ser madre y escribir contigo la historia más hermosa, la nuestra. El beso fue lento, dulce, con el vientre de Lorena entre ellos y el futuro latiendo fuerte. Brindaron con jugo de uva, bailaron descalzos en la hierba, y esa noche durmieron en la terraza disfrutando de la noche. Ahora eres mi esposa, susurró mientras le besaba la piel, pero siempre fuiste mi destino. Durmieron abrazados con Emma entre ambos, y una estrella fugaz cruzó en el cielo, como si el universo bendijera a esa pequeña familia. Porque hay amores que llegan tarde, pero llegan para quedarse, y hay mujeres que renacen cuando alguien las ama con verdad. La villa olía a pan recién horneado, a café suave, a lavanda en los corredores. La casa que Leonardo construyó para nosotras no solo era hermosa, era un hogar. Y por primera vez en años los silencios no dolían, eran paz. Emma recorrió con sus ojos todo el jardín mientras Leonardo le leía cuentos bajo la sombra de los olivos. Yo los miraba desde la terraza, con una taza de té caliente entre las manos y una sospecha latiendo fuerte en mi pecho. La rutina era un suspiro, despertar entre sábanas blancas, sentir su cuerpo junto al mío, su mano buscando la mía aún dormido. Desayunos lentos, caricias robadas mientras regábamos las plantas, paseos con Emma en bicicleta por los viñedos cercanos, y cada noche el deseo. Leonardo me tomaba como si fuera la primera vez, con esa mezcla exacta de ternura y hambre. Aún no puedo creer que seas real, me decía desabotonando mi vestido lentamente. Tú y ese cuerpo perfecto que me parece hecho para mis manos. Yo reía, pero por dentro temblaba, porque algo cambiaba dentro de mí, y no era solo amor, era algo más, algo pequeño, tierno y vivo. Una mañana el médico lo confirmó. Felicidades, Lorena, estás embarazada, 5 semanas. Salí del consultorio con las lágrimas a punto de desbordar y un miedo que no conocía. ¿Y si esto arruina nuestra calma? ¿Y si no era el momento? Pero esa noche, cuando se lo conté a Leonardo, su reacción me quebró. Se arrodilló, puso su rostro sobre mi vientre y dijo gracias.
Gracias por darme lo que nunca imaginé tener, una familia completa. Emma se nos acercó curiosa y le dije sonriendo, ¿vas a tener un hermanito o una hermanita? Ella sonrió, Leonardo la cargó y la abrazó. Esa noche no hicimos el amor como otras veces, fue muy distinto. Leonardo me abrazó, me acarició el vientre con devoción y me besó como quien le agradece a la vida. Eres mi milagro, susurraba en el estómago. Y yo por primera vez entendí lo que era ser amada, sin condiciones, sin máscaras, sin miedo. Era el evento más importante de mi vida como escritora. La presentación oficial de Lo que cayó una madre. El lugar estaba lleno. Había mujeres con lágrimas en los ojos, jóvenes emocionadas, madres abrazadas a sus hijas. Y yo, vestida de blanco, nerviosa pero firme. Leonardo estaba en la primera fila, con Emma dormida en sus brazos, y esa mirada suya que me sostenía como ancla. Tomé el micrófono, conté mi historia, la del silencio, la del amor que me olvidó y la del despertar. Pero entonces una voz desde el fondo interrumpió. ¿Y tú hablas de la maternidad como si fueras el ejemplo de algo? ¿Dejaste tu hogar, tu esposo y ahora eres qué? ¿Una influencer de lamentos? Era Luis, de pie sonriendo con cinismo frente a todos. El público murmuró y yo temblé. Por un segundo regresé a ese rincón oscuro donde solía esconderme. Pero Leonardo se levantó, caminó despacio hasta el escenario, me tomó la mano y se giró hacia la audiencia con calma. ¿Sabe quién es Lorena?, dijo con voz firme y segura. Es una mujer que renunció a sí misma para cuidar a una familia, y cuando esa familia la traicionó, eligió vivir. No por rabia, sino por dignidad. Y eso no se calla, eso se aplaude. El público estalló en ovación y Luis se quedó solo con su ego, su rabia y su soledad. Esa misma noche Leonardo nos subió al auto. Confía en mí, dijo con esa voz suave que me derrite. Es hora de mostrarles algo. Manejó por un largo camino de árboles hasta llegar a un portón de hierro forjado. Lo cruzamos y lo primero que sentí fue el aroma a lavanda. Era una villa, nuestra villa. De estilo italiano, cálida con jardineras rosas, una fuente de piedra, un columpio para Emma y una terraza con luces colgantes. La construí pensando en ustedes, dijo. Cada ladrillo, cada rincón. Aquí quiero que escribas tus historias. Aquí quiero ver crecer a Emma y aquí quiero envejecer contigo. Se arrodilló, sacó el anillo de oro sencillo con una piedra celeste y con la voz temblorosa preguntó. Lorena, ¿me dejas amarlas todos los días de mi vida? Emma sin entender del todo sonrió y yo no podía hablar. Lloré, lo abracé y lo besé como si el mundo comenzara en sus labios. Sí, Leonardo, sí, 1000 veces sí. Esa noche dormimos los tres en esa nueva casa. Emma en su cama de princesa y yo en los brazos del hombre que no solo me salvó, me devolvió. Me construyó un hogar y me pidió que lo habitara para siempre. Una editorial pequeña pero valiente había apostado por mí, por mi historia, por mis palabras. Mi libro, Lo que cayó una madre, hablaba del silencio, renuncias y de ese deseo de volver a ser mujer sin culpa, y empezaba a moverse como fuego entre dedos de muchas lectoras. Un día me invitaron a una entrevista en un canal digital. Me sentí nerviosa, frágil, pero visible. Pero entonces Leonardo me tomó la mano y me dijo, no te escondas, el mundo merece conocerte y tú mereces que el mundo te escuche. Vestía un traje oscuro y radiaba elegancia sin esfuerzo. Caminaba junto a mí como si siempre hubiera sido mi lugar seguro. La entrevista fue un éxito, pero lo que más me marcó fue lo que pasó después. Al salir, una mujer mayor me abrazó y me dijo, gracias Lorena, gracias por escribir lo que yo nunca pude decir. Esa noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo, sonó mi celular. Era Luis. Lo ignoré, pero al minuto llegó un mensaje. No te hagas la gran cosa, Lorena. Tú no eres escritora. Eres una madre aburrida que escribe su diario con lamentos. Me quedé helada, no por lo que decía, sino por lo que significaba. Él aún pensaba que podía definirme, pero ya no. Leonardo salió del baño con una toalla alrededor de la cintura y el cabello húmedo. Sus ojos se clavaron en mí al ver mi expresión. Le conté y le mostré el mensaje. Esperé su reacción. ¿Sabes qué veo?, dijo tomando mi celular y arrojándolo suavemente sobre la cama. Veo una mujer que incomoda, porque las mujeres que se liberan duelen a los hombres que querían encerrarlas.
y luego me besó, lento, profundo, húmedo, no como quien consuela, sino como quien celebra. Esa noche no hubo miedo ni inseguridades, ni culpas de madre. Hubo pasión, deseo y una entrega que lo decía todo. Estoy viva, estoy lista y estoy con alguien que no me reduce, sino que me eleva. Todo comenzó con una nota. Leonardo la dejó entre las páginas de un libro que me regaló esa mañana. Esta noche no cocines, tampoco pienses, solo siente, te espero. Emma estaba con su abuela, la casa estaba en silencio y yo temblaba, pero no de miedo, sino de deseo. Subí al auto y seguí la ubicación. Era una casa antigua, restaurada, con faroles encendidos y rosas en el camino, y en el aire ese aroma a madera, vino y promesas. Leonardo me abrió la puerta con una camisa blanca remangada, el cabello un poco revuelto y esa sonrisa que me partía el alma. Bienvenida, Lorena. Esta noche es para ti. La cena fue ligera, los vinos suaves, las risas constantes, pero la tensión ardía bajo la mesa. Sus ojos recorrían mi piel como si la recordaran, y yo la miraba sin vergüenza. Me gustaba su cuerpo fuerte pero sin ostentar, sus brazos seguros, su espalda firme, pero sobre todo esa manera en la que me miraba como si yo fuera un secreto que no quería compartir con el mundo. Después de cenar me llevó de la mano a una terraza con luces cálidas y pétalos rojos. ¿Por qué haces todo esto?, le pregunté, casi con miedo a derretirme. Porque tú mereces cada parte de esto, cada caricia, cada palabra, cada beso. Y entonces me besó, no con prisa, sino con profundidad, con ternura primero y luego con una pasión tan intensa que me hizo olvidar los años en los que apagué mi brillo por ser correcta. Sus labios bajaron por mi cuello, mis hombros y mis clavículas. Su voz me decía que era bella, que mi cuerpo era arte, que mi maternidad no me robaba sensualidad, sino que la multiplicaba. Me sentía dorada, deseada, libre. Nos entregamos bajo el cielo. No fue solo físico, fue emocional. Fue el cuerpo diciéndole al alma, por fin estamos juntos otra vez. Esa noche, en la cama que él preparó con sábanas limpias, velas y canciones suaves, Leonardo no me tocó con apuro. Me descubrió con gratitud y me besó cada parte como si fuera un verso. Eres hermosa, Lorena, desde tu primer lunar hasta el último suspiro. Y yo lloré, porque por fin alguien me tocaba sin intentar cambiarme. Me besaba sin culpa, me amaba sin miedo. Al amanecer, con su pecho como almohada y su respiración en calma, entendí que no había vuelto a ser quien era antes. Había llegado a ser quien nunca dejaron ser, y eso era amor. Luis se fue de la casa una tarde cualquiera. No hubo drama, ni súplica, ni arrepentimiento, solo un portazo, y un silencio que lejos de doler respiraba libertad. Pero no tardó mucho en regresar con su ego herido, no por amor, sino porque no soportaba haber perdido el control. ¿De verdad crees que vas a rehacer tu vida con ese tipo?, me dijo un día al pasar por la casa a dejar unos papeles. Sí, le respondí sin titubear. Y aunque no fuera con él, la voy a rehacer igual, porque tú no eres el centro de mi vida. Estás vieja, Lorena, eres madre, ¿quién va a querer cargar con eso? Esa frase se clavó hondo, y sin embargo no me rompió, porque ya tenía alguien que me recordaba cada día que yo no era una carga, sino un universo. Esa noche Leonardo vino a dejar unos libros para Emma, pero se quedó. Se quedó a cenar, a leer cuentos, a recoger platos, y a mirarme como nadie me había mirado en años. Cuando Emma se durmió, yo me acerqué con una copa de vino en la sala. ¿Sabes qué me dijo hoy Luis?, le conté. No quiero saber, me interrumpió suavemente. Quiero saber lo que tú piensas de ti. Lo miré y le dije, pienso que ya no quiero fingir que no deseo. ¿A qué te refieres?, preguntó acercándose un poco. Me acerqué yo también, no con timidez, sino con decisión. A que quiero volver a sentir, con respeto, sí, pero también con fuego. Y entonces me besó. Esta vez no fue suave, fue profundo, apasionado, con una urgencia contenida. Sus manos tocaron mi cintura con devoción, las mías se enredaron en su cuello. Nuestros cuerpos se reconocieron sin culpa, sin prisa, como si lleváramos años deseándolo en secreto. Eres hermosa, Lorena, susurró contra mi piel.
con tus historias, con tus curvas, y no necesito que cambies nada. Mi cuerpo reaccionó como si despertara de un largo sueño, mi alma también. Nos detuvimos, porque sabíamos que habría más noches, y lo que nacía entre nosotros no era un impulso, era un renacer. Más tarde, cuando ya dormía, Leonardo me cubrió con una manta y se quedó a mi lado, sin pedir nada, solo estando. Luis llamó esa madrugada, pero no respondí, porque ahora entendía que el amor que no te celebra no merece una segunda oportunidad, y yo estaba lista para el verdadero.